Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos? Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por la invitación y me gustó todo lo que se ha hecho hasta hoy. Me gustó el servicio de cantos, el sonido del piano. Me gustó la escuela sabática, el repaso de la lección. Ha estado todo muy maravilloso. Y yo espero que este momento que vamos a estar aquí en esta mañana, podamos sentir la más grande satisfacción. Recordemos que la mejor parte es estar atento a la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Afanada y turbada estás. María ha escogido la buena parte, oír la voz del Señor. Yo quisiera que nosotros convirtamos este momento en el mejor momento de su vida. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que se haga presente y esté con nosotros en el estudio de esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. No queremos, Señor, abrir tu palabra sin antes pedir la presencia de tu Santo Espíritu. No queremos, Señor, estar solos al estudiar. Queremos la supervisión de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu quien nos hable en esta mañana. Que no sea, Señor, solamente un discurso. Que sea, Señor, tu palabra quien pueda entrar en nuestra mente y corazón. Bendice a todos aquellos que han venido vacíos. Bendice a aquellas personas, Señor, que se sienten vacías, que se sienten desanimadas, sin sueños, sin esperanza. Dale, Señor, otra historia en su vida en esta mañana. Que tu palabra, Señor, pueda cambiar el rumbo de nuestra vida. Si vamos a un rumbo equivocado, podamos, Señor, encontrar el camino verdadero, el camino que nos conduce a Cristo Jesús. Lo rogamos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien pudo ver el tema, hermanos, de esta mañana? ¿Cómo se llama? Jesús, 100% Dios, 100% ¿qué? Hombre. Cuando estaba pequeño escuchaba a algunas personas decir que Jesús es 50% Dios y 50% hombre. Pero al estudiar la Biblia me di cuenta de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y si ustedes me preguntan cómo es posible de que Jesús tenga dos naturalezas a la vez, sea plenamente Dios y a la vez sea plenamente hombre, yo no lo sé. No podemos explicar esa razón. Lo único que sí sé es que Dios todo lo puede y que no hay nada imposible para Dios. Otra cosa importante es que todo tiene un propósito. ¿Por qué razón Jesús adoptó las dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre? Todo tiene un propósito. Nada sucede por suceder. Si Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre a la vez, lo hizo con un propósito y ahora vamos a descubrir ese propósito. En el mundo cristiano he escuchado hablar el por qué razón Jesús se hizo hombre. Y algunas personas han tratado de dar respuesta a esto, pero tiene sentido lo que dicen, pero no llegan exactamente
al propósito verdadero, el por qué Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Unos dicen que Jesús se hizo hombre porque si no se hubiese hecho hombre al venir al mundo, no hubiésemos resistido su gloria. Y dicen, ¿saben? Eso tiene sentido también. Pero no es esa la razón por la cual Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Otros dicen que Jesús se hizo hombre porque tenía que morir en la cruz. Y Dios es inmortal, y si Jesús hubiese sido solamente plenamente Dios, Jesús no hubiese podido morir, porque Dios es inmortal. También tiene sentido, pero no es esa la verdadera razón por la cual Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. En la Biblia encontramos a Jesús como plenamente hombre y plenamente Dios. ¿Qué nos dice San Juan? Capítulo 1, versículos 1 y también el versículo 14. Escuche bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era qué cosa? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y miren lo que dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho ¿qué cosa? Carne. En otras palabras, aquel Verbo, o sea, Jesús se hizo hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos dice el texto bíblico que Jesús se hizo hombre. El Verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Si nosotros estudiamos este mensaje detenidamente, nos vamos a dar cuenta que el propósito de Dios para usted y yo es un propósito muy maravilloso. Lo que Dios hace, lo hace para favorecer al ser humano. Todo lo que Dios ha hecho hasta este momento, lo ha hecho por usted y lo ha hecho por mí. Aquel Verbo fue hecho carne, y muchas veces nosotros escuchamos, leemos que Jesús se hizo hombre, pero realmente no nos hemos detenido a pensar la razón, el por qué Jesús hizo lo que tuvo que hacer. Solo escuchamos decir, Jesús se hizo hombre, pero la gran realidad, no nos ponemos a pensar cuál es el gran propósito en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vamos a estudiar un poco algunos textos bíblicos que nos testifican que Jesús es plenamente hombre. Saben que cuando Jesús vino a este mundo a nacer, desde la niñez de Jesús creció como un niño normal. Jesús cuando era niño, Jesús como un niño común y corriente, como un niño normal, Jesús sentía la necesidad de jugar con otros niños. Jesús sentía atracción por los juguetes, como cualquier niño normal. Un niño de los que están aquí, ellos quieren tocar el celular, quieren jugar con el celular, quieren jugar con la computadora, quieren jugar con un juguete. Lo mismo era Jesús. No crean que la niñez de Jesús fue diferente a la niñez de los niños de hoy. Él creció como un niño normal, común y corriente. Jugaba con otros niños. Jesús lloraba como los otros niños. Cuando Jesús estaba niño, sintió hambre como los niños de hoy. Ellos, como no pueden hablar, no pueden decir
tengo hambre, lo que hacen ellos es llorar. Entonces la madre ya sabe lo que el niño puede necesitar. Lo que mi niño necesita es comer. Entonces Jesús hizo lo mismo. Cuando estaba niño y sintió hambre, sintió necesidad de algo, se fatigó, él lloraba. Y le gustaba también jugar. Saben que no crean ustedes que la vida de Jesús en esta tierra fue diferente a la de nosotros. Jesús se hizo hombre como usted y como yo. Y encontramos a Jesús, en la vida de Jesús encontramos que Jesús pasa por las mismas necesidades que pasa un ser humano. Saben que Jesús en algunas ocasiones, Jesús se cansó. Jesús se cansó. Y esto nos da a demostrar que Jesús es carne, que Jesús es plenamente hombre. Porque Dios se cansa, Dios no se cansa. Jesús se cansó y eso da a demostrar que Jesús es plenamente hombre. ¿Qué dice Mateo 8:24? Mateo 8:24, ¿qué nos dice? Mateo 8:24. A mí me gusta, hermanos, usar mucho la Biblia cuando predicamos. ¿Lo tienen? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué pasó? Jesús dormía. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en la noche cuando nosotros llegamos y a veces nos sentamos frente a la televisión y estamos tan cansados que nos quedamos dormidos sentados? Cuando nosotros nos dormimos, ¿qué pasó con el cuerpo? Que el cuerpo se cansó totalmente y se durmió. Si Jesús se durmió en la barca era porque estaba, ¿qué cosa? Cansado. Y recuerden que en el tiempo de Jesús no es como hoy. Ahora nosotros casi no nos fatigamos, casi no nos cansamos. Podemos recorrer muchas millas, muchos kilómetros, pero nosotros no nos vamos a cansar porque ahora usamos carro. Pero en aquel tiempo, para llegar Jesús de una ciudad a otra, tenía que ir ¿cómo? Caminando. Y posiblemente Jesús había caminado muchas horas antes de subir a la barca. Y por esa razón Jesús estaba cansado y se quedó dormido. Como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Como cualquiera de nosotros. Que muchas veces nos hemos quedado dormidos frente a la televisión. Nos hemos quedado dormidos. Hermanos, tal vez estamos leyendo la lección y solo pusimos la lección a un lado y nos quedamos dormidos así. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Jesús se cansó porque era plenamente hombre. Importante. Y San Juan 4, 6 y 7. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué cosa? Jesús, cansado del camino, oiga bien, dice que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cómo estaba Jesús cuando llegó al pozo de Jacob? Estaba cansado por tanto caminar. Y en otras ocasiones Jesús también sintió tristeza. Díganme ustedes de los que están aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado nunca?
¿Quién de los que está aquí no ha llorado nunca? Todos hemos llorado. Hemos llorado, hermanos, por diferentes razones. Pero saben, desde que nacemos, algunos nacemos y lo primero que hacemos es llorar. Un día estaba en el hospital, en emergencias, esperando que me atendieran, cuando una mujer de repente vino y dio a luz allí. Y saben que lo primero que hizo el niño cuando nació fue llorar. Algunos de nosotros nacemos llorando. Todos hemos llorado por cualquier situación, por una traición, por un dolor físico, por un dolor en el corazón. Por cualquier situación todos lloramos. Nos sentimos tristes. Y dice que Jesús en muchas ocasiones sintió deseo de llorar y explotó en llanto. Mire que dice allá Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está ¿cómo? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así como usted y yo hemos sentido tristeza alguna vez por cualquier situación de la vida, Jesús también se sintió triste. Él dijo, lo expresó. Y muchas veces nosotros nos guardamos la tristeza nosotros mismos, que no queremos contarle a la esposa ni no queremos expresarle a otro nuestros sentimientos. Pero Jesús, hermanos, en esa ocasión quiso expresar con sus discípulos su estado de ánimo y él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguno de ustedes le ha dicho así a un compañero de trabajo, a un amigo que se siente muy triste usted? ¿Le ha dicho alguna vez a su esposa, a sus hijos, o su hijo le ha dicho a usted como padre: me siento triste? ¿Cuántos no hemos expresado esa vez esta palabra? Sí, nosotros en muchas ocasiones hemos dicho a otra persona: me siento triste. Jesús también le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste. Y en San Juan 11:35, que yo creo que lo sabemos de memoria, San Juan 11:35 dice que Jesús fue grande la tristeza que él sintió, y nos dice San Juan 11:35, Jesús lloró. Y saben, nosotros nunca hemos llorado solamente por llorar. Si lloramos, si rompemos en llanto, es porque estamos muy tristes. Estamos tan tristes que explotamos en llanto. Y Jesús en esta ocasión fue tan grande la tristeza, fue tan grande el dolor, que Jesús rompió el llanto. Jesús lloró, dice San Juan 11:35. Como todo un ser humano. Pero también al morir en la cruz, Jesús nos da a entender que es plenamente Dios, plenamente hombre, porque como Dios es inmortal, y al morir Jesús nos da a entender que es plenamente Dios, plenamente hombre. Hemos visto que Jesús es plenamente hombre. Hemos visto que Jesús pasa por necesidades tal como los seres humanos. Sintió sed, sintió hambre, sintió deseo de llorar, sintió tristeza como nosotros. Pero ahora vamos a ver que la Biblia también nos enseña que Jesús es plenamente Dios. Y hoy vamos a estudiar unos textos bíblicos que nos muestran que Jesús es plenamente Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Una de las características de Dios es que Dios no cambia. Si usted lee Santiago 1:17, le va a decir que Dios no cambia.
Pero así como Dios no cambia, también Jesús tiene las mismas características de Dios, que Jesús tampoco cambia. Santiago 1:17. Mire lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. ¿Cambia Dios? Ahora, ¿qué dice la Biblia de Jesús? Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. ¿Qué nos dice Hebreos 13:8 acerca de Jesús? Dice que Dios no tiene una sombra de ¿qué? De variación. O sea, Dios no cambia. Pero ¿qué dice de Jesús? Jesucristo es el mismo, oiga bien, de ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué dice ahí Efesios 13:8? Jesucristo es el mismo de ¿cuándo? De ayer, de hoy y por los siglos. ¿Existe variación en Jesús? Saben, los seres humanos sí cambiamos. Los seres humanos sí cambiamos. Y yo pongo un ejemplo. Si usted se vio en el espejo hace 10 años atrás o hace 20 años atrás y se ve en el espejo ahora, ¿usted es igual como era 10 o 20 años atrás? ¿Es igual? No es igual. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos sí cambiamos. Dice el hermano que poquito ha cambiado. Los seres humanos, hermanos, sí vamos variando, vamos cambiando. Y saben que también cambia hasta los gustos, hasta en lo que comemos. Saben que yo cuando estaba chiquito, cuando era niño, me gustaba comer azúcar. Me gustaba el azúcar, la pura azúcar. Y como mi mamá no me dejaba que yo comiera azúcar, lo que yo quisiera, yo siempre comía azúcar, pero escondido, que no me fuera a ver mi mamá. Y yo dije un día, cuando yo sea grande voy a comprar mucho azúcar para comer azúcar. Resultó que ahora que estoy grande, ya no me gusta el azúcar. Hasta en eso los seres humanos cambiamos. Hay cosas que nos gustaban desde chiquitos, pero que ahora que somos adultos ya no nos gustan. Recuerden que cuando éramos chiquitos nos gustaba jugar con ciertos juguetes. ¿Ahora nos gusta jugar con esos juguetes? No. Pero en Jesús, hermanos, no hay sombra de variación. Jesús no cambia y eso nos muestra de que Jesús es plenamente Dios. Y otra cosa que nos muestra que Jesús es plenamente Dios es que Jesús permitió que le adorasen. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hermanos, muchas personas vinieron y se postraron ante Jesús en forma de adoración, y Jesús nunca rechazó a esas personas que no lo hicieran. Y si Jesús permitió que le adorasen, es porque Él es plenamente Dios, porque Él merece toda la honra y la gloria y merece que ante Él se doble toda rodilla. Así lo dice la Biblia, que como Jesús se humilló en gran manera, dice que Dios le exaltó en gran manera y le dio potestad que ante Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, que son los ángeles, de los que están en la tierra, que son los seres humanos, y aún debajo de la tierra, que son las personas que ya descansan en el sepulcro. Vamos a ver unos 2 textos aquí, que vinieron personas ante Jesús y le adoraron, y Jesús permitió que le adorasen. San Juan 9:35 al 38. San Juan 9:35 al 38. Mire lo que dice. Oyó Jesús que había expulsado y hallándose le dijo:
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, ¿y qué cosa? Y le adoró. Dice que esta persona adoró a Jesús y Jesús le permitió que le adorasen. Y si Jesús permitió que le adorasen, ¿fue por qué? Porque Él es plenamente Dios. Si Jesús no hubiese sido Dios, si Jesús no hubiese merecido que le adorasen, ¿saben qué hubiese hecho Jesús? Jesús les hubiese dicho, no, no lo hagan. ¿Qué hizo el ángel cuando Juan lo quiso adorar en Apocalipsis 19:10? Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Cuando Juan quiso adorar al ángel, y él me dijo, mira, ¿qué cosa? No lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a quién, le dijo, a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿A quién dijo el ángel que debíamos de adorar? A Dios. Y también dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra. Y saben una cosa, ¿quién fue que hizo los cielos y la tierra? Fue Jesús. Jesús, dice la Biblia, que creó todas las cosas y sin Jesús nada de lo que existe hoy hubiese existido. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que Dios creó el mundo por la palabra de Jesucristo. Fue Jesús quien creó el universo. Entonces, por eso dice, adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y si Jesús se dejó que le adorasen a aquellas personas que vinieron a adorar a Jesús, Jesús se lo permitió que le adorasen, eso significa que Jesús es plenamente Dios. A diferencia del ángel, cuando lo quisieron adorar, él dijo, no, no lo hagan. Es bien importante. Otra de las razones por la cual creemos que Jesús es plenamente Dios es porque Jesús perdona pecados. Mateo 9:2. Mateo 9:2. Miren lo que hace Jesús aquí, algo admirable, algo muy especial. Miren lo que dice. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y saben una cosa, que por esa razón Jesús se metió en problemas. Porque muchas veces lo tacharon a Jesús de impostor. ¿Por qué razón? Porque se hacía pasar ¿por quién? Por Dios. Y muchos que no creían lo que Jesús era realmente decían, este hombre es impostor porque le oímos decir que era igual a Dios, se hace pasar por Dios. Y por esa razón Jesús se metió en problemas. Saben, Jesús no se hizo pasar por Dios. Jesús es plenamente Dios. Jesús es Dios. Y tenemos que creerlo así. Jesús es plenamente Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra no pretendió ser Dios, no se quiso hacer pasar por Dios. Jesús es Dios. Aquel verbo que era Dios fue hecho carne para habitar entre nosotros. Otra de las razones por las cuales creemos que Jesús es plenamente Dios es porque la palabra de Jesús tiene poder. Mateo 8:8 dice, vamos a leer desde el 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión,
y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y saben una cosa, desde aquella misma hora que Jesús habló allá, el siervo del centurión fue liberado en su casa. La palabra de Jesús tiene ¿qué cosa? Poder. Mateo 15, 21 y 22. La palabra de Jesús tiene poder, hermanos. Saliendo Jesús del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vino ella y se postró ante Jesús diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos de Israel y dárselo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Qué pasó con Jesús ahí? Jesús estaba hablando. ¿Y qué pasó cuando Jesús habló? Y su hija fue sanada en aquella misma hora que Jesús habló. La palabra de Jesús tiene ¿qué? Recuerden ustedes que la palabra de Dios es poderosa. Dios solo habla y las cosas se hacen. Cuando Dios creó el universo, lo creó a través del poder ¿de qué? De su palabra. Dios solo decía que produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Que nazcan seres vivientes en las aguas y en toda la tierra seca, y así sucedió como Dios habló. Dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Jesús vino aquí en la tierra, nos dio a demostrar que era Dios, porque su palabra tiene poder. Jesús habló y las personas fueron sanadas. La muchacha que estaba siendo atormentada por el demonio, Jesús le dijo a la mujer, a la mamá: vete, que tu hija ha sido sanada en este momento. Y así como Jesús lo dijo, así sucedió verdaderamente. La palabra de Jesús tiene poder, y eso nos indica que Jesús es ¿qué cosa? Plenamente Dios. ¿Y saben en qué otra razón Jesús nos dio a demostrar que era el Dios creador? ¿De qué hizo Jesús al ser humano? Del polvo de la tierra. O sea que Jesús hizo un muñeco del polvo de la tierra, formó un muñeco y le dio en su nariz aliento de vida. Cuando vino a Jesús un ciego aquí en la tierra, cuando Jesús andaba en la tierra, ¿cómo Jesús lo curó? Dice que Jesús se agachó en el suelo, escupió en el polvo e hizo lodo con la saliva, mezcló su saliva con el polvo e hizo lodo y untó en los ojos ¿de quién? Del ciego, y así de esa manera lo sanó. ¿Qué quiso dar a demostrar Jesús? Jesús estaba reparando el daño del ser humano con la misma materia con que lo creó, con el polvo de la tierra. Yo no sé cómo Dios hizo lodo en el huerto del Edén para crear al ser humano. Yo no sé si lo mismo mezcló lodo con saliva, yo no sé. Pero aquí en la tierra Jesús estaba demostrando que era el creador, que el hombre había salido del barro, del polvo de la tierra. Recuerden que cuando el hombre peca le dice: polvo eres y al polvo volverás. El mismo material que Jesús utilizó para crear al ser humano fue el mismo material que utilizó para repararle la ceguera a aquel hombre. Jesús es plenamente Dios.
Y también Jesús se da un nombre que solamente le corresponde a Dios. Y en San Juan 8:58, saben que Jesús expresa una palabra bien importante. Le dice a alguien: desde antes que Abraham fuese, yo soy. Y saben, esa palabra Jesús no la dijo como nosotros la decimos ahora, yo soy, o sea, yo soy. Como por ejemplo, yo soy médico, yo soy pastor. No, se la aplicó con las letras que se usan refiriéndose a Dios. Y por eso se enojaron muchos en contra de Jesús, porque había pretendido llamarse yo soy, el nombre que le corresponde a Dios. Recuerden ustedes que en el Éxodo a Dios se le llama como el gran yo soy. Cuando Dios comisionó a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de Egipto, Moisés le dice a Dios: pero si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Tú diles que yo soy, te envió. Entonces Jesús le dice aquí a las personas: desde antes que Abraham fuese, yo soy. Se estaba dando un nombre divino, un nombre que solamente le pertenece a Dios. Hoy vamos a ver la razón por la cual Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Todo tiene un propósito, como dijimos al principio. El por qué Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y los seres humanos todos debemos de saber el por qué Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Saben por qué Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre? Porque solamente así nos podía conectar ¿con quién? Con Dios, con el Padre. Jesús, hermanos, con la mano humana se toma con el ser humano, y con la mano divina se toma con Dios y se convierte en un puente de conexión entre Dios y el hombre. O sea que el verdadero propósito de Dios, de que Jesús fuese plenamente Dios y plenamente hombre, fue para conectarnos nuevamente con Dios. Por eso él mismo, Jesús, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque solamente por medio de Jesús tenemos acceso al Padre, porque Él tiene dos naturalezas. Y solamente aquel que tiene dos naturalezas tiene el poder para conectarnos con Dios. Así como Jesús, por un lado, es plenamente Dios, se conecta con el hombre. Y por otro lado es plenamente Dios, se conecta con Dios y a través de Él. Por eso dice también la palabra de Dios: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero muchas veces el enemigo de Dios ha querido quitar a Jesús del verdadero puesto que le corresponde. Y ha querido poner a la Virgen María. Por eso es que muchos dicen que la Virgen es nuestra intercesora. Y yo les voy a decir una cosa. La Virgen María, yo la admiro mucho y fue un gran instrumento. Pero ella no puede ser nuestra intercesora. Les voy a decir por qué. Porque ella solamente es plenamente humana. Para que María fuese nuestra intercesora entre Dios y el hombre, tenía que ser ella plenamente Dios y plenamente humana. Pero como María solamente es humana, no puede, hermanos, ser nuestra mediadora entre Dios y el hombre. Otros dicen que San Pedro es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Tampoco el apóstol Pedro, aunque fue un gran hombre, admirable, hizo grandes cosas, no puede ser mediador entre Dios y el hombre, porque él es solamente un ser humano. Y para que Pedro pudiese ser nuestro mediador entre Dios y el hombre, tendría que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Y saben que Dios le demostró a Jacob esto, que Jesús era el único que nos iba a conectar con el cielo y la tierra, cuando Jacob tuvo un sueño y vio una escalera que dice que esta escalera comenzaba desde la tierra y pegaba ¿dónde? Al cielo. Y el apóstol Pablo hace referencia a esta historia y dice que esa escalera representaba ¿a quién?
a Cristo Jesús, es el que nos conecta la tierra con el cielo. Es a través de Jesús que nosotros tenemos conexión con el Padre, porque Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Así es que si nosotros queremos ir al Padre, tenemos que venir a Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Así es de que Él es quien nos conecta ahora con el Padre. Y si nosotros queremos ir al cielo, por eso es que se nos hace el llamado de aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque si nosotros aceptamos a Jesús, Él nos conecta con el Padre. De otra manera, será muy difícil que usted y yo vayamos al cielo sin haber aceptado a Jesús. Él dijo claro: nadie viene al Padre si no es por mí. Así de que si usted, hermanos, quiere tener todos los beneficios que Dios nos ofrece, lo va a obtener a través de la persona maravillosa que se llama Cristo Jesús. Ojalá, hermanos queridos, que nosotros sepamos reconocer lo que Jesús es para nosotros ahora. Y no solo eso, sino que echemos mano de lo que Jesús nos ofrece en esta mañana. Jesús quiere darnos la salvación, pero para ser salvos tenemos que aceptarlos a Él, que es quien nos conecta con el Padre. Que Dios nos ayude y sigamos meditando más en la palabra de Dios. Y para adornar este mensaje, la hermana nos va a elevar un canto muy precioso y yo quiero que lo escuche. Sí. Llegando está la gloria de Jesús eterno Rey, y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales anuncian su venida en gloria y luz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. La trompeta que nos llama a la lucha ya sonó. Cristo al frente de su pueblo multitudes conquistó. Se retira el enemigo derrotado en la cruz. Ya viene mi Jesús. Acompáñame, hermano. Gloria, gloria, aleluya. Imaginen ese hermoso momento en que nos encontraremos con nuestro Salvador, ese Jesús
100% hombre, 100% Dios. Canta conmigo. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Ya viene mi Jesús. Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por ese maravilloso canto? Gloria, gloria, aleluya, por ese Jesús que tenemos ahora. Yo les invito a cerrar los ojitos así como están, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por lo que Jesús es para nosotros ahora. Sin Jesús estaríamos todos perdidos. Así que, Señor, nuestra esperanza está en Jesús. Te rogamos, Señor, de que nos des la capacidad de buscar a Jesús mientras Él pueda ser hallado. Que no posterguemos más el tiempo para poder tomar una decisión, para poder buscar a Jesús. El enemigo, Señor, nos presenta muchas cosas bonitas, muchas cosas atractivas que nos hacen apartar la mirada de nuestro Salvador. De modo que los seres humanos dejemos de ver a Jesús, dejemos de mirar a nuestro Salvador como lo que realmente es. Pero, Señor, nos olvidamos que lo que más necesitamos en nuestra vida es tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Ayúdanos a entender cuál es, Señor, nuestra gran necesidad que hoy tenemos. Quizás muchos piensan, Señor, que la mayor necesidad es encontrar un buen trabajo. Quizás muchos están pensando que la mayor necesidad que tenemos, Señor, es de conseguir una buena casa o ahorrar mucho dinero. Aunque eso es importante, Padre amado, pero nuestra mayor necesidad es tomarnos de la mano con Cristo Jesús y poder echar mano de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder entender y poder escoger las mejores decisiones cada día. Capacítanos, tú que nos has creado con buenas habilidades. Ayúdanos, Señor, a ser hábiles para hacer el bien y buscarte cada día. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, que cada uno salgamos edificados a nuestros hogares. Lo rogamos en el santo y dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.